Una vez más, aquí con otra entrega más de una reflexión de la palabra de Dios. Y en este momento quisiéramos compartir con cada uno de los hermanos que nos está siguiendo, nos está acompañando a través de este canal Palabra de Vida, que de hecho estamos agradecidos por su apoyo y queremos animarle a que sigan compartiendo los videos, dándole like y que sigan promoviendo estos mensajes sencillos de la palabra de Dios, pero con un gran anhelo de que puedan ser de bendición para muchos, para todos aquellos que puedan verlo y compartirlo. En este momento quisiéramos establecer y ver a la luz de la palabra de Dios una diferencia muy marcada en lo que tiene que ver con la fe versus presunción o presunción versus fe. Son dos realidades que en la práctica se parecen. Aunque una es una frase prolongada, una es una frase, una palabra más larga que otra, la otra simplemente es la unión de una consonante con una sílaba. Fe, presunción es mucho más larga, pero son en la realidad primas hermanas. Diríamos así, son primas hermanas de dos hermanos con dos hermanas casadas, o sea, casi lo mismo. Así que importante que nosotros podamos ver la definición de fe versus presunción dentro de un contexto práctico. En la Biblia aparece uno de los versículos íconos para hablar de la fe, aunque hay mucho, y es el versículo que todos ustedes conocen. Es el libro de Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe de manera afirmativa, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. De hecho, aquí en esta declaración de Hebreos 11.1 hay como una dicotomía de semántica y casi hasta gramatical, por decirlo así. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la sustancia de algo que tú esperas que no lo tiene. Sí, eso es fe, sustancia de algo que tú esperas. Esa es la definición racional, no en el concepto del hombre, sino en el concepto de Dios. Y la demostración de lo que no se ve, todavía peor, demostrar lo que yo no veo. Sencillo, hermano, muy sencillo, porque la fe en la Biblia es una contradicción a la razón. Es una contradicción a los descubrimientos científicos. Es una contradicción a la lógica humana. Una de las armas, de las herramientas que utilizan los científicos para confirmar que algo existe es si se puede demostrar. Ellos dicen, si se puede demostrar, existe. Si no se puede demostrar, no existe. Pero entonces la fe es totalmente contraria a esto. No hay forma de demostrarla y sin embargo existe. Así que es totalmente contraria. La fe no necesita demostración. La fe descansa sobre evidencias y las evidencias de la fe la da la palabra de Dios. Así que es muy interesante que la fe tú no puedes llevarla al terreno de un laboratorio para demostrarla, para confirmar que existe, como es la convicción que tienen los científicos, que dicen que si algo se le puede demostrar, entonces existe. Ahora, en este momento quisiéramos analizar fe versus presunción, porque la presunción es la cara opuesta, pero al mismo tiempo muy parecida de la fe. Y quisiéramos hacerlo en este momento de forma práctica y sencilla, porque una vez recuerdo se acercó un joven muy querido de mío, se acercó y me dijo, yo no sé
a veces no sé si yo tengo fe o no tengo fe, no sé. Porque es un dilema que muchos en algún momento de nuestra experiencia cristiana nos accidentamos con ese dilema. ¿Será que tengo fe? ¿Qué es lo que es fe? ¿Cómo manejo eso para saber si tengo fe o no tengo fe? Muy interesante. Quiero compartir con ustedes una declaración inspirada de Elena de White, que está en El Deseado de todas las gentes, en la página 625. Ella dice allí algo muy interesante. Ella dice que la fe, hablando de la fe y hablando de la presunción, ella dice algo muy interesante. Ella dice que la presunción, para nosotros saber si estamos en fe o estamos en presunción, ahí tenemos una clave espiritual que el Espíritu Santo nos ha dado a través de la revelación de su palabra. Presunción, dice ella, la presunción reclama la promesa de Dios en la desobediencia. Escuchen esto. Si agarramos esa declaración, ya se nos comienza a despejar el problema para nosotros saber si estamos en fe o no. Presunción, vuelvo a repetir, reclama la promesa de Dios en desobediencia. Fe es todo lo contrario. Reclama la promesa de Dios en obediencia. Vamos a ver si nosotros llevamos esto al terreno práctico. Y quiero hacerlo compartiendo una historia que viví una vez cuando hablaba con una persona que me hice amiga de ella. Hablaba con una persona adventista que vive en la costa atlántica de nuestro país y conversaba sobre el cristianismo, la experiencia cristiana, etc. Y él me contó un hecho muy interesante de lo que él asumía que era uno de sus grandes hallazgos como cristiano. Él comienza y me cuenta y me dice lo siguiente. La costa atlántica, sobre todo la costa noreste del país, es típica en esa zona de que la gente de esa zona hagan embarcaciones ilegales hacia Puerto Rico, de República Dominicana a Puerto Rico. Como Puerto Rico es un puente entre República Dominicana y Estados Unidos, antes de manera especial, ya tanto ahora no, era un puente muy frágil para irse de aquí a Puerto Rico en bote, en embarcaciones, en frágiles embarcaciones y de ahí penetrar a Estados Unidos. Así que él me cuenta y me dice que él se fue a Estados Unidos en una de esas embarcaciones, en uno de esos botes con 30, 40 personas, embarcaciones frágiles. Y él me está contando ese incidente y me dice que hubo una tormenta, hubo un asunto en alta mar, cruzando el Canal de la Mona, la parte más neurálgica de ese paso entre Puerto Rico y República Dominicana. Y allí todo el mundo comenzó a clamar a Dios porque el bote se iba a hundir, la embarcación se iba a hundir, las olas que lo estaban por ahogar, por hundirlo. Y entonces él me cuenta que él comienza a orarle al Señor para que el Señor tenga misericordia, lo libre, lo ayude. Así que él me está contando este incidente muy interesante. Yo lo estoy escuchando con mucho entusiasmo porque él me está narrando eso como uno de sus grandes hallazgos de su experiencia de fe en su experiencia cristiana. Así que finalmente él dice que por la gracia de Dios ninguno naufragaron. Y él me dice lo siguiente. Me dice, ¿sabe por qué, hermano? Yo creo también que Dios escuchó mi oración. Era porque ese día era sábado. Así que a mí me llamó mucho la atención y se me quedó eso grabado en la memoria. Un viaje ilegal para entrar ilegal a un país. Primera felonía. Segunda felonía, era sábado, violando el sábado. Y él asume que Dios lo escuchó porque era sábado. Después yo reflexionando entre la fe y la presunción,
dije, wow, qué fácil es confundirnos y pensar que algunos actos nuestros son actos de fe cuando realmente son verdaderos actos de presunción. Ahora, que el Señor tuvo misericordia de él en medio de esa crisis marítima, en medio de esa casi náufrago en el mar, que Dios tuvo misericordia de ellos. Bueno, yo no puedo cuestionar a Dios que tenga misericordia en un momento determinado, pero eso no es fe, eso no es fe. Yo no puedo reclamar la presencia de Dios, la promesa de Dios de que me proteja a mí en medio de un viaje ilegal, en medio de un día tan especial como el sábado, violando el sábado, y creer que eso es fe, eso es presunción. Así que yo no puedo reclamar la promesa de Dios en desobediencia, porque eso es presunción. Pero apreciados hermanos, esa es la realidad de muchos cristianos, de muchos cristianos. Así que entonces, yo en este momento digo, ¿qué te parece si tú vas para un país y tú vas con todo lo de la ley, todo legal, y tiene un problema en el camino y hay un problema que parece ser que tu embarcación, tu viaje va a perecer y tú reclamas a Dios y tú oras a Dios? Entonces eso es fe, porque tú estás reclamando en una actitud de obediencia, tú no estás en un proceso ilegal para entrar a un país de forma ilegal. Ahora vamos a poner otro ejemplo, a ver si queda en este momento, al reflexionar con ustedes acerca de fe versus presunción, queda claro qué es fe y qué es presunción. Imaginémonos entonces que yo estoy delante de una mesa y allí hay todo tipo de comida. Imaginémonos que yo he entendido que no debo comer comida objetable, que no debo comer carne, que no debo comer algunas cosas que esa que está en la mesa. Pero yo inclino mi rostro y oro a Dios pidiendo bendición por esa comida. Yo hago una pregunta en este momento, ¿eso es fe o eso es presunción? Pedir a Dios la bendición sobre un alimento que Él no da su aprobación. Qué diferente es si yo entonces tengo delante de mí un plato de comida que esté en armonía con la voluntad de Dios, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo oro al Señor por ese alimento. ¿Eso es fe o eso es presunción? Apreciado hermano, eso es fe. Vuelvo a decir, fe es reclamar la bendición de Dios, la promesa de Dios en obediencia. Presunción reclama la promesa de Dios en la transgresión. Así que es muy fácil tú saber si tú estás reclamando en este momento, si tú estás pidiendo la promesa de Dios, si tú estás pidiendo que Dios cumpla su promesa, que Dios escuche tu súplica, es muy fácil saber si tú estás en fe. Porque fe es simplemente hacer exactamente lo que Dios pide que tú hagas. Eso es fe. Dios dice que yo vista así, que coma así, que haga así, que viva allí, que hable así, que piense así, que actúe así. Tú estás entonces en fe. Si no es esa la experiencia, entonces tú estás en presunción. Vamos a leer un pensamiento. Vamos a leer un pensamiento inspirado. Dice, por la fe, siendo llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, porque la fe es la convicción de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Y salió sin saber a dónde iba. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las Escrituras. Vuelvo a repetir el pensamiento. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las Escrituras. ¿Saben que hay hombres en la Biblia que no fallaron
la misma cantidad de veces que falló Abraham y no se le llama hombre de fe? Porque Dios sabe medir. Abraham, la razón por la que Abraham se llama padre de fe era porque su fe, su obediencia, era una obediencia incondicional. Apreciados hermanos y amigos, apreciado pueblo de Dios, obediencia incondicional. Cada vez que tú leas la Biblia, cada vez que tú leas el espíritu de profecía, cada vez que tú leas la palabra de Dios, cada vez que tú leas lo que Dios dice, acéptalo como es. No lo justifique, no lo excuse. Y eso es vivir en fe. ¿Tú quieres saber si tú estás en fe? Analiza si lo que tú estás haciendo está en armonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una descripción de fe aquí en Hebreos, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Esto es la declaración inspirada, pero en los hechos hay una demostración en ese acto de aceptar incondicionalmente lo que Dios pide de ti que hagas. Así que, hermano, fe reclama la promesa de Dios en obediencia. Presunción reclama en la desobediencia. Ojalá que tú puedas en este momento y a través de esta simple reflexión definir este concepto. Y si tú estás reclamando, pidiendo a Dios, o si tú vas a pedir, o si pediste, o si pides a Dios que Él cumpla su promesa de que te sanes después de haber comido un plato de vegetales, tú estás en fe. Ahora, si tú pides a Dios que te sane después de un acto de glotonería con una comida insana, tú estás en presunción. Fácil, sencillo. Ojalá que tú entiendas este principio, lo llevemos al terreno de la vida práctica y con la ayuda de Dios podamos entender eso en la práctica, podamos entender eso en la experiencia. Que el Señor pueda bendecirte. Y termino con este párrafo porque me parece muy diciente. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escrituras. La obediencia como incondicional. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga y que nosotros podamos analizar. Y cada vez que tú pienses en si está en fe, no analice otra cosa, analiza si está en obediencia. Y si está en obediencia, entonces reclama, pide y Dios va a escuchar tu súplica, porque eso es fe. Oremos. Padre que está en los cielos, bendícenos, permítenos vivir en fe y permítenos tener una comprensión clara de lo que es presunción. Que nosotros podamos reclamar y pedir tus promesas en obediencia y saber que si lo hacemos, tú nos escucharás. En el nombre de Jesús. Amén.